Vamos a dar comienzo a lo que es la parte académica de la jornada de hoy. Se incorpora a la mesa el señor coronel, el ilustrísimo señor coronel don Juan Manuel García Reguera, que está un poquillo incómodo. Ya estamos en perfecta línea de batalla. Es que este sitio es un poco estrecho, mi coronel, pero no daba el presupuesto para más. El coronel Reguera, además de un excelente amigo, pues es uno de nuestros profesores de terrorismo y crimen organizado, y le pediré que tras la conferencia del profesor Domínguez pues modere el debate posterior, porque seguro que tendrán ustedes muchas ganas de hacer preguntas. Tengo que hacerles un ruego muy importante. Tenemos por delante un programa académico muy ambicioso, muy intenso. Entonces ruego encarecidamente a los señores ponentes que hagan uso de un tiempo máximo de 10 minutos para que podamos alcanzar los objetivos y no pasarnos de horas. No obstante, doña Lola Lazo, la jefa de estudios, tiene encomendado pues irles avisando cuando les vayan quedando poco tiempo, y yo que ustedes no la enfadaría. A continuación, el ilustrísimo señor profesor doctor don José Domínguez León es profesor del Centro Asociado de la Universidad Nacional a Distancia, de la UNED. Es miembro de número de la Academia Iberoamericana de la Rábida. Es académico de número de la Andaluza de la Historia y es el editor y principal promotor de la revista de pensamiento estratégico y seguridad CISDE, que nos va a ofrecer su ponencia inaugural, que se titula Avances recientes en el análisis del terrorismo emergente, retos y líneas de investigación. Cuando usted quiera. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ser muy breve porque estaba previsto que esto durase media hora, pero como vamos mal de tiempo va a durar menos. No intento la brillantez, simplemente trasladar algunos de los elementos que constituyen ahora mismo las principales líneas de investigación en análisis del terrorismo emergente, no del terrorismo actual y pasado, sino del futuro. Ya muchos de ustedes saben que me dedico a la prospectiva y estamos trabajando ahora mismo para ver de qué manera podemos minimizar este tipo de daños. La idea primera era esta: analizar los hechos terroristas recientes y sobre todo los distintos tipos de tendencias con los cuales nos estamos encontrando. Para que ustedes se hagan una idea, estamos trabajando en los últimos años con una serie de matrices, sobre todo los analistas de riesgo, y aquí tenemos a una analista altamente experta en materia económica, pues tienen mucho que hacer. Nosotros hemos recuperado desde la prospectiva y desde el análisis de riesgo algunos de los elementos constitutivos de esas disciplinas y lo estamos aplicando aquí. Para que no nos perdamos, vamos a entrar en batalla. Esto que tienen ustedes aquí sacado es simplemente una parte minúscula de una enorme matriz que maneja una gran cantidad de datos sobre cada uno de los ataques, van a perdonarme que emplee la palabra ataque y no atentado, que se producen.
Primero, la definición del tipo de ataque, la valoración, según los analistas, en cuestión de organización, la dificultad en la ejecución. Todo esto tiene un sentido, porque vamos a la máxima economía en el atacante y en la logística, en la organización de cada uno de los ataques. La posibilidad de impactar sobre las víctimas y de causar víctimas, el coste económico, ya les adelanto que la tendencia es a la baja. Si valoramos desde un punto de vista del coste los atentados de los últimos 30 años, pues cada vez tenemos un coste más reducido, yo diría que reducidísimo. La complejidad técnica baja, elemental, ha tenido en esto mucho que ver la red, aquello que los delincuentes, voy a llamarle bandas delincuentes, bandas terroristas, pero voy a evitar dar nombres, siempre hay que darlo. Los analistas tenemos una cosa muy clara, hay que situarlo en el campo que les corresponde, que es el de la delincuencia, no en otro. Situarlo en otro campo implica, voy a poner un ejemplo que se emplea mucho en el análisis periodístico, el terrorista se inmoló. Jamás nos van a escuchar eso a nosotros. Se suicidó, murió en el ataque, pero no le podemos dar la categoría que no tienen. Ese es un error por nuestra parte, porque no estamos construyendo los contrarrelatos sobre los relatos que ellos elaboran. Bien, el análisis de tendencia, tendríamos que trabajar sobre muchos elementos, fundamentalmente el tipo de escenario, el modus operandi desde una perspectiva global, el íter, el acercamiento a las víctimas y finalmente las probabilidades. Para que tengamos una idea, si sacamos de la matriz algo como esto, lo tienen ahí pequeñito, pero el lugar de ataque nos interesa mucho, porque vamos definiendo en esas matrices dónde creemos que va a estar el grueso de los ataques en los próximos años. No solo lo que ha ocurrido, sino cómo va a ocurrir. Tenemos una mesa dedicada a la seguridad privada y vienen especialistas que trabajan en centros públicos de concurrencia pública. Tiene mucho que ver con todo eso. Para no aburrirle, aquí no está ni mucho menos ni el 50%, puede estar el 30, 40% de las posibilidades que manejamos. Voy a ir muy rápido para que nos dé tiempo. Cuando valoramos los ataques, en la última versión, que es la que no ha salido, pues había puesto aquí una nota aclaratoria. Esto de ataque múltiple se está refiriendo a que con un esfuerzo relativamente corto y ubicando distintos ataques en diversos lugares, los delincuentes pueden lograr un impacto excepcional. Y recuerdo cómo se vivió la noche del ataque en París, y aquí hay una persona que tenía a su hija en el distrito contiguo al lugar de los ataques y estuvimos toda la noche conectados, siguiendo y dando instrucciones, ahora van a atacar, ahora van a hacer esto, en fin, qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué digo esto? Porque la tendencia, aunque ahora mismo los cuerpos de seguridad lo tienen muy controlado, la tendencia, ojalá que no se cumplieran los augurios, es que con muy poquito esfuerzo se pueden efectuar ataques múltiples con un resultado tremendo en cuanto a letalidad y a impacto. Uno de los grandes errores cometidos, lo digo para que aprendamos de las lecciones, no se pueden retransmitir en directo los ataques, porque de la misma manera que estamos alertando a la población para que no vaya al foco, también estamos sirviendo de canal de comunicación a los atacantes. Es decir, ellos no tienen nada que hacer, simplemente conectar el móvil, una emisora de radio o una cadena de televisión. Y en tiempo real se le está explicando todo aquello que no queremos que sepan. Eso dificulta enormemente la negociación cuando hay una captura de rehenes, dificulta enormemente el ataque de las fuerzas de seguridad a cualquier grupo organizado. Nos tendríamos que plantear una
estrategia completamente distinta. Esto que ven ustedes, que llega ya hasta el 40, ¿no? Se está refiriendo a la combinación de atacantes en distintos puntos en un ataque simultáneo. Se pueden combinar. Hemos contado hasta 10 y algo, aunque en la infraestructura que le respalda podemos contar 30 y tantos, 40. Hemos puesto 40 y más. Realmente, bueno, no quiero decirlo muy alto, pero ese es uno de los grandes errores de este tipo de delincuentes, en el momento en que sobrepasa el nivel de un grupo reducido, empiezan a aumentar los riesgos para ellos. Por eso, cuanta menos información den los medios de comunicación, mejor. Vean ustedes una de las últimas detenciones que se ha dicho, ha sido detenido uno en Madrid y otro me parece que era en Cataluña. Dice, 2 células, nunca hay una célula individual. Se está empleando una terminología que nada tiene que ver con la realidad y además magnifica. Están poniendo en un nivel al delincuente más o menos aislado, nunca están aislados, se le está poniendo al nivel de una estructura, cosa que es un lamentabilísimo error. Fíjense esto que tenemos aquí, voy a ponerles un poco sobre aviso. Hay una escala del mal de un gran criminólogo, Stone, que llega hasta el 20 y algo, y ahí aparece de todo, y muy al final están los delitos por terrorismo. Bien, yo llevo años trabajando eso, y ya algunos de los presentes que han estado en cursos míos de hace 4, 5, 6 años, esto no es nada nuevo, pero esta vez sí lo voy a publicar porque se va a hacer la publicación digital y lo voy a editar. Es una escala corregida, una posible escala adaptada solo al terrorismo. Y fijémonos que lo que estamos valorando es fundamentalmente el número de víctimas. Hay como 3 bloques, un bloque que estaría hasta las 60, 70 víctimas, con una graduación del 1 al 10, otro que iría del 11 al 20, y ahí estaríamos ya en otro nivel. En el primer nivel podemos poner pues algunos de los ataques incluso individualizados. Recuerden ustedes el señor este nórdico que fue a una isla y mató allí a 70 personas. Fue un ataque múltiple, lo había hecho en otro lugar, pero todavía estaría dentro de ese nivel que podemos llamar letalmente muy duro, pero contenido, porque no puede llegar más lejos. En cambio, en el segundo nivel ya hay una interactuación que requiere intervención probablemente de más atacantes, de más delincuentes, y estaríamos hasta aproximadamente unos 300, 400. Aquí incluiríamos naturalmente el ataque a los trenes en marzo del 2004 y algunos otros que se perpetran contra el enemigo próximo, como llaman algunos de los terroristas islamistas, en Oriente. ¿Eso qué significa? Significa que en esta banda intermedia, en los próximos 6, 8 años, podemos movernos con bastante probabilidad. Y finalmente la última, que está inacabada, ven ustedes que hay al final hay un cuadrito, está inacabada. En la última tendríamos el atentado a las Torres Gemelas, sin entrar en muchos pormenores. Lo que da a entender esta escala del mal, referida al tipo de ataque por la letalidad, es que tenemos que prepararnos para golpes muy duros, severamente duros, que estarían en cualquiera de los 3 niveles, aunque cuentan con medios suficientes, y si no lo han hecho es porque la materia gris no les llega para tanto. Bien, esta diapositiva simplemente dice lo siguiente. Desde el punto de vista de los analistas, hay que elaborar perfiles. Tenemos que saber cuáles son los perfiles emergentes y futuros de este tipo de delincuentes. Naturalmente, valorar esos perfiles implica una tarea de Big Data enorme. Tenemos que manejar
muchos datos y sobre todo pensemos que un dato aislado es muy importante. ¿Por qué? No porque se repita un dato es una tendencia. Puede serlo o no serlo. Tendríamos que valorarlo dependiendo de una serie de condicionantes. Lo que está claro es que un solo hecho, uno, dos a lo más, pueden marcar tendencia en el sentido de bajo coste, rapidez, todos esos elementos por los que se caracteriza el tipo de ataque. Aquí tenemos algunas de las características que simplemente voy a enumerar en la publicación, la tienen ustedes cada una en un párrafo, desarrollada, explicada, argumentada. Primero, es un terrorismo muy barato, esto lo decíamos hace años, no se nos creía, creían que había que comprar una colección de AK-47 o llevar unos explosivos plásticos, y hoy sabemos que explosivos líquidos se pueden fabricar en casa sin ninguna complicación. Hace menos de una década solo se hablaba en los cenáculos de los servicios de información de los productos de droguería. Yo decía, no pasa esto a la prensa, que se van a enterar. Y lo pasaron, y lo pasaron. Y hoy ya se habla de productos de droguería como el que habla de tomarse un caramelo. Los técnicos no podemos pasar información. Algunas veces que he intervenido en foros de expertos, en drones, y siempre he ido a la persona que lo cubría y le he dicho, por favor, de lo que se va a hablar, solo puedes decir esto, esto y esto. Lo demás tiene que quedar contigo. Siempre tenemos que tener esa precaución. Bueno, terrorismo barato, terrorismos que no siempre van a tener que ver con lo espiritual o con lo ideológico. Esto que les estoy diciendo no es caprichoso. El atentado de Niza no tenía mucho que ver con lo espiritual. En el mundo hebraico, judío, tengo buenos amigos, buenos colaboradores, y me dicen que están alarmados porque cada vez hay más incluso rabinos que son ateos. Es decir, en un mundo fundamentalmente ideologizado o conectado con la religión, estamos viendo el desembarco de personajes que nada tienen que ver con ese mundo. Luego estamos trabajando fundamentalmente con unas características que solo un perfilista, un criminalista especialista en perfilismo sabría calibrar. El relato, ellos elaboran su relato, pero nosotros no estamos elaborando el nuestro. En esta cultura de defensa y de seguridad hay una cuestión fundamental que es elaborar los propios contrarrelatos. Sin esos contrarrelatos hacemos un flaco favor, no podemos definir de cara a la educación, a los niveles básicos, secundarios y universitarios, no podemos definir nada de esto sencillamente porque no lo tenemos elaborado. Muy individualizado, cada vez más, ampliable a pequeños grupos muy operativos, con dominio de idiomas, con una alta cualificación técnica. Ellos navegan por la Deep Web. Ustedes le preguntan a cualquier delincuente qué es Tor y la mayoría no lo sabe, pero ellos navegan perfectamente. Ya sabemos que están siendo posiblemente monitoreados, manipulados, monitorizados. Empleo términos que se emplean en los servicios de inteligencia. Ninguno es el más justo, lo estamos vigilando, no es otra cosa. Tenemos también una alta autoadquisición de conocimiento. A través de la red ya no necesitan a nadie. Hace años me pasaba un amigo, por ejemplo, de un cuerpo de seguridad, un vídeo sobre cómo, un vídeo de meter la cinta en el aparato, sobre cómo entrenaban, cómo quemaban vivas a las personas. Me pasaban un vídeo y hoy yo tengo acceso a decenas de miles de vídeos. Yo, que no entro en Tor ni entro en la Deep Web, si entrase ahí no tendría decenas de miles, tendría millones. Con lo cual, el autoadiestramiento es vital, que entendamos que hay que coartarlo de alguna forma. Alcanzar las posibilidades de ese autoadiestramiento forma parte de lo que los analistas entendemos que es preciso abordar en primera línea.
El papel de la familia, voy a ir reduciendo, el papel de la familia es fundamental. Antes, hace unos años, la familia castraba ideológicamente a muchos potenciales terroristas y en los últimos años hemos comprobado, hemos verificado que no solo no lo hace, sino que además tiene una enorme responsabilidad. Quienes nos dedicamos a tareas casi psicológicas, y lo digo como profesor de psicología y pedagogía, sabemos que el troquelado infantil, los 3 primeros años de vida, el papel del padre, pero sobre todo de la madre, ya en un curso a la Guardia Civil lo destacaba hace años, lo que más nos interesa en el perfil es la tolerancia cero ante la frustración. Han sido educados para hacer lo que le venga en gana. Por lo tanto, nuestra educación, la educación en Occidente, tiene que ir orientada, entre otras cosas, a dinamitar eso que algunas familias están haciendo crecer. La derivación femenina, básica, cada vez más. Y los retos que tenemos, pues son los que podemos derivar. No voy a explicarlos porque entonces nos iríamos de tiempo. 5 minutos. Entonces voy a explicarlo. 5 minutos preparamos un atentado y sale bien. Bien, habría que cambiar la mentalidad de agentes y de analistas. Sí, habría que cambiar la mentalidad de agentes y de analistas. Yo eso creo que atañe mucho a la sociedad civil. Analistas, agentes, no pueden estar en una posición de hermetismo. Y prueba de ello es que estamos aquí todos. Tiene que haber confluencias, puntos de encuentro. Y esa elaboración de la cultura de seguridad y de defensa, o de defensa y seguridad, me da igual el binomio en el orden en que lo propongamos, es fundamental. Hay que recurrir cada vez más a disciplinas científicas emergentes. Estamos hablando de perspectiva, de perfilismo. No debemos hablar, hay que poner en marcha actuaciones de carácter educativo que pongan a los especialistas sobre la pista. Por supuesto que todo esto dentro del ámbito de la transferencia científica. ¿A qué nos puede llevar? Pues esto nos puede llevar a algo que es rentable o que puede ser rentable, la industria, los materiales. En el ámbito de la empresa de Israel, esto se hace cotidianamente, tienen clientes por todo el mundo. Es algo que no significa vender armas, es vender inteligencia corporativa. Por lo tanto, los segmentos militar, civil de inteligencia, etcétera, ese etcétera largo, tiene que ponerse al día y tenemos que trabajar juntos. Líneas. Voy a destacar algunas. Nos interesa mucho trabajar y estamos trabajando en el marcado de objetivos. Marcado de objetivos. No voy a entrar en muchas disquisiciones. Objetivos duros, blandos y medios. La mayor parte de los objetivos son blandos y medios. No voy a detenerme, después si ustedes quieren o en los descansos podemos hablar. Trabajar con la mente criminal, trabajar con la mente del terrorista, trabajar con comunicaciones o sistemas y fórmulas que empleen ello. Valorar cómo detectar radicales en el sentido de que están disimulando. Aquí pongo el ejemplo de la taquilla desde el punto de vista del islamismo, pero lo podemos trasladar a otros muchos. Hace años tuve la oportunidad de elaborar un documento que debía aplicarse, haberse aplicado a una operación que movía en una determinada época del año, pues en nuestras tierras, 2,5 millones de personas que se trasladan. Y a partir de aquello que elaboré con mucha minuciosidad, eso ha ido creciendo y hoy tenemos pues otros documentos que nos introducen a los analistas en qué hay que ver. Fíjense, voy a emplear un lenguaje muy femenino. Hay que ver, no mirar. Y nuestra sociedad mira, pero no ve. Mira y mira y mira y nos convertimos en mirones. Mirones civiles, mirones
de inteligencia, mirones militares, mirones de información, pero no vemos. Y siempre que estoy trabajando sobre todo con cuerpos de seguridad, siempre les digo lo mismo. Nos orientamos a ver, no a mirar. Mirar mira a todo el mundo. Tenemos que saber ver donde los demás solo miran. Bien, para finalizar, quiero insistir en ese binomio seguridad y defensa, o defensa y seguridad, y como conclusión, algo que para mí es vital, y mañana lo verán ustedes, y lo verán ustedes esta tarde también. Algunos de nuestros ponentes, ya me conocen, mis alumnos, son tipos duros. Yo muy académico, todo lo que ustedes quieran, pero cuando nos jugamos la vida, estamos hablando en otro lenguaje. Son tipos duros. Personas que han estado en Irak, Afganistán, Líbano, y tienen unas coordenadas mentales completamente distintas. Tenemos que aprovecharlas. Así es que en esa conclusión, la humildad del investigador, la humildad y la generosidad del investigador. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Domínguez. Tenemos un tiempo para un par de preguntas de coloquio, por si ustedes quieren formularle alguna al profesor. Perdón, estaba comentando que hoy desde el sillón de casa vemos eso, la guerra de Irak, vemos no sé qué, además está programado que empiezan los misiles Tomahawk a las 10 y no sé, a mí me parece esto una barbaridad. Incluso los últimos como en París, una barbaridad. ¿Esto hay alguna forma, porque entiendo que para los profesionales de la seguridad, como comentaba usted anteriormente, no le sirve de mucho, o casi de nada, ¿no? El terrorista está viéndolo en directo igual que millones de personas. ¿Esto se puede parar? Sí, se puede parar, pero va a costar tiempo, de la misma manera que ha costado también un gran esfuerzo y mucho tiempo organizarlo. Verán, es muy sencillo. En esa cultura de defensa y de seguridad se tienen que implicar los medios de comunicación. No hay otro remedio, no hay otra alternativa. Y tiene que haber un código ético, lo mismo que tenemos un código, el manual de Tallinn en Ciber, o tenemos otros códigos éticos, pues tiene que haber una serie de códigos éticos. Hace años yo recuerdo que a mis amigos periodistas le daban un manual de estilo, pero hoy no se debe dar ni en la televisión, porque ve uno que llega un señor muy docto en materias televisivas con una camisa rayadita, una camisa que no lo ha experimentado, él va porque le gusta, pero no podemos hacerlo. Tiene que haber un código, una ética. Y esa nos va a costar Dios y ayuda, y nos va a costar muchas vidas humanas y muchos desastres, porque mientras seamos nosotros el canal de comunicación de los delincuentes están encantadísimos. No podemos retransmitir atentados en directo, no podemos enseñarle el modus operandi, no podemos decirle, no, han empleado TATP, pero el único problema que tenían era el del iniciador. Y como no cabían las 3 maletas en el taxi, solamente llevaron 2. Es decir, estamos marcando tendencia, estamos diciendo cómo lo tienen que hacer. No podemos enseñarles. Nosotros no podemos ser una escuela de terroristas, tenemos que ser contraterroristas, que es todo lo contrario. No sé si me he explicado. ¿Cómo se puede frenar la divulgación en las redes sociales por las personas de forma individual? Yo le agradezco a Francisco, que es alumno mío de la UNED, historiador, que haga esta pregunta. Solamente hay una forma, la ley. Si algo se prohíbe, en el momento en que se detecte, ya se convierte en algo punible. Por lo tanto, puede haber elementos que sean legalmente factibles y otros que no lo sean. Es que no hemos llegado a eso. No hemos llegado a eso.
y tenemos que llegar. Y se tiene que llegar pronto. Unanimidad de todos los países, ¿no? Depende. Podemos lastrar técnicamente determinado tipo de informaciones, de la misma manera que los servicios de inteligencia pueden estar detrás de muchas grabaciones donde determinadas palabras clave son la alarma, la voz de alarma, y tal vez con millones de grabaciones sacamos muy poquitos datos, pero sacamos los datos de los que nos interesan, porque se les detecta. Conclusión, yo no creo que vaya a haber un consenso internacional, porque si no lo hay hasta ahora para cuestiones más elementales, esta es de grado algo más complejo. Es más, deberíamos tener sistemas, y lo planteo ya como cuestión de inteligencia en redes, a lo que nos dedicamos también en el máster de CISDE sobre ciber. Tendríamos que empezar a urgir a los políticos, a los que toman decisiones, para que lastren muchas posibilidades de comunicación, no las nuestras, sino otro tipo de comunicaciones, que habría que sentarse y consensuarlo. Muy bien. Bueno, yo quería comentar una cosa. Hoy en día tenemos que intentar, con el tema de terrorismo, vamos, voy a decir una obviedad, ¿no? Prevenir antes de curar. Como tengamos que curar, es que ya estamos sufriendo, estamos sufriendo pues, la lacra del terrorismo. Es complicado, y de eso va el tema de este seminario, el terrorismo emergente. Tenemos que prever qué es lo que puede venir, cómo puede venir el terrorismo, prever para proveer, proveer internacionalmente y de forma de cooperación entre todos los países con la finalidad de evitar de que el terrorismo emergente pues se manifieste. Las tecnologías de la información y la comunicación y la globalización, como saben ustedes, pues hacen un efecto multiplicador pues por las capacidades que tiene el terrorismo. Entonces tenemos que una frase, la repito, es preferible antes que curar, prevenir. Nada más. Pues muchísimas gracias, mi coronel. No tenemos tiempo para más.